Muy buenas tardes. Siendo las 16:30 del día martes 23 de febrero del año 2021, nos encontramos constituidos en la sala número 1 del Centro de Justicia Penal Federal en el estado de Chiapas, con residencia en Tlalpan y Figueroa, para efectos de llevar a cabo la audiencia de desistimiento de la acción penal correspondiente a la causa penal 69/2019, que se instruya Neftalí, Juan, Francisco, José, Bernabé, Moisés, Fabián, Ulises, Enrique, Eduardo, Julio, Javier, César, Pedro y Enrique Coronel por su probable participación en un hecho que la ley señala como delito de violación a la ley de migración. La presente audiencia será presidida por Jorge Arturo Acero Díaz, juez de sitio especializado en el sistema penal acusatorio en funciones de tribunal de enjuiciamiento. Sin más, les pido a los presentes en esta sala de audiencias ponerse de pie para recibir al señor juez. Buenas tardes, tomen asiento, por favor. En esta fecha y hora se declara abierta la audiencia que alude al artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Voy a pedir a las partes intervinientes que se identifiquen, comenzando por el agente del Ministerio Público. Buenas tardes, su señoría. Por la Fiscalía comparece licenciado Víctor Manuel Hernández Hernández, agente del Ministerio Público de la Federación, con datos de identificación y formas de oír y recibir todo tipo de notificaciones previamente proporcionados al auxiliar de sala. Bien, gracias. Con el carácter de asesor jurídico victimal. Su señoría, buenas tardes. Ovidio Reyes Escobar, asesor jurídico adscrito a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, con datos de identificación y notificación ya debidamente proporcionados a ese órgano judicial. Bien, gracias. Con el carácter de defensores, primeramente quienes se encuentran presentes en la sala, por favor. Buenas tardes, señoría. Licenciada Gloria Felisa Gómez de los Santos, defensora particular de Bernabé, Moisés y Javier. Buenas tardes, señor juez. Comparece ante usted Jesús Medina Cigarroa, en calidad también de defensor particular de Bernabé Álvarez Guzmán, Moisés Álvarez Guzmán y Javier Guzmán Vázquez. Bien, gracias. Y con el carácter de defensora que se encuentra enlazada por videoconferencia, por favor. Sí, su señoría, buenas tardes. Licenciada Yasmín Sierra López, defensora particular de César Jaime, Ulises Alejandro, Fabián, Julio Adrián, Francisco Javier, Juan Gilberto, Neftalí, Eduardo Mancilla, Enrique Guzmán, Pedro Ruiz, Enrique Coronel y José Fermín, con datos debidamente registrados en ese tribunal. Bien, gracias. Con el carácter de acusados, pueden decir sus nombres al micrófono, por favor. Juan Gilberto Aguilar de la Cruz.
Francisco Javier Martínez García. José Fermín León Méndez. Bernabé Álvarez Guzmán. Julio Adrián Santos Marín, señoría. Neftalí Hernández López. Pedro Ruiz Gutiérrez. Javier Guzmán Vázquez. Ulises Alejandro Sánchez Hernández. Enrique Guzmán López. César Jaime Ruiz Gutiérrez. Enrique Coronel Hernández. Fabián Morales Santos. Moisés Álvarez Guzmán. Eduardo Mancilla Martínez. Bien, gracias. Bien, señores acusados, en anteriores audiencias ustedes manifestaron su deseo de que sus datos personales se mantengan en reserva. Si alguien no estuviera de acuerdo en que continúen de esta forma, hágamelo saber. Si están todos de acuerdo, ninguno de ustedes pida el micrófono a efecto de que tenga yo por entendido que todos están conformes con que continúen en reserva sus datos. Bien. También de los registros de la carpeta judicial se advierte que efectivamente tienen el carácter de sus defensores los abogados que se encuentran aquí presentes, Jesús Medina Cigarroa y Gloria Felisa Gómez de los Santos, en lo que se refiere a los señores Javier Guzmán, Bernabé Álvarez y Moisés Álvarez, mientras que los restantes acusados tienen como defensora a la licenciada Yasmín Sierra López. En este sentido, de la misma forma, salvo que alguien estuviera inconforme con estos datos, hágamelo saber. En caso de no ser así, simplemente asientan con la cabeza, por favor, y con eso. Bien, gracias. Bien, han sido citados a esta audiencia virtud de una solicitud planteada por la agente del Ministerio Público de la Federación a efecto de hacer valer la prerrogativa prevista en el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En tales circunstancias, en este momento otorgo el uso de la voz al fiscal federal para que manifieste lo que estime conveniente. Gracias, señor juez. Su señoría, esta Fiscalía de la Federación, de conformidad con lo establecido por el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales, encontrándose en la etapa de juicio oral dentro de la causa penal 69-2019, solicito el desistimiento de la acción penal ejercida a Javier Guzmán Vázquez, César Jaime Ruiz Gutiérrez, Pedro Ruiz Gutiérrez, Moisés Álvarez Guzmán, Neftalí Hernández López, Enrique Coronel Hernández, Julio Adrián Santos Marín, Enrique Guzmán López, José Fermín León Méndez, Juan Gilberto Aguilar de la Cruz, Eduardo Mancilla Martínez, Bernabé Álvarez Guzmán, Fabián Morales Santos, Ulises Alejandro Hernández y Francisco Javier Martínez García. Si bien es cierto, esta Fiscalía ejerció acción penal por el delito de a quien transporte por territorio nacional con el objeto de obtener indirectamente un lucro a varios extranjeros sin la documentación correspondiente con el fin de evadir la revisión migratoria previsto y sancionado en el numeral 159, fracción tercera, con la agravante de cometerlo respecto de niños, niñas y adolescentes, previsto y sancionado en el numeral 160, fracción primera, y por lo que respecta al acusado Javier Guzmán Vázquez, respecto a la fracción tercera del citado numeral, todos de la Ley de Migración. Así es, para tal efecto se encuentra con el oficio FEGR diagonal chis diagonal 120 diagonal 2021 de fecha 22 de febrero de 2021, signado por el licenciado Ignacio Alejandro Vila Chávez.
delegado estatal de la Fiscalía General de la República en Chiapas, a través del cual autorizó el desistimiento de la acción penal ejercida en contra de los acusados de mérito. Es importante hacer saber a su señoría que dentro de la presente causa que se le instruye a los acusados anteriormente mencionados, el 2 de abril del año 2019 se ejerció acción penal en contra de los acusados de mérito. El 8 de abril del 2019 se dictó auto de vinculación a proceso en contra de los 15 acusados por el delito a que ya he hecho mención. El 7 de noviembre del año 2019 se celebró audiencia intermedia, en la cual, es importante hacer hincapié, se excluyó la prueba anticipada, misma donde obran testimonio de las víctimas extranjeras. Contra dicha exclusión, la Fiscalía y el asesor victimal interpusieron el correspondiente recurso de apelación. El 13 de noviembre del 2019 se procedió al dictado del auto de apertura a juicio oral, el cual no fue remitido ante el juez de enjuiciamiento en virtud que en ese momento habían recursos pendientes por resolver. Asimismo, en atención al recurso de apelación que había sido interpuesto por la Fiscalía y el asesor victimal. El 13 de diciembre de 2019, dentro de los autos del toca penal adversarial 46-2019, el magistrado del primer tribunal unitario del 20º circuito resolvió que se tenía por confirmada la resolución que excluía la prueba anticipada, desahogada en fecha 23 y 24 de abril. En fecha 9 de enero del 2020, se interpuso demanda de amparo indirecto contra la resolución de dicho magistrado que confirmaba la exclusión de la prueba anticipada. Finalmente, en fecha 22 de diciembre, el segundo Tribunal Unitario del 20º Circuito, dentro del amparo indirecto 1-2020, decretó sobreseimiento fuera de audiencia constitucional. Con esto quedaba firme la resolución que excluía la prueba anticipada de juicio. Ahora bien, su señoría, los argumentos que llevan a la Fiscalía a plantear la solicitud que se le ha hecho de su conocimiento es que existen elementos del tipo penal para acreditar el delito, como es que el sujeto activo transporte por territorio nacional a varios extranjeros con calidad migratoria irregular, que esa conducta sea con la finalidad de obtener directa o indirectamente un lucro, que la conducta se realizara con el fin de evadir la revisión migratoria. Con las agravantes que teníamos, en las cuales habíamos formulado imputación y se había vinculado, era necesario también que se cometiera respecto de niñas, niños y adolescentes y que el autor material fuese un servidor público, para el caso de uno de los acusados. De tal manera que se debe acreditar, tenía que acreditar cada uno de los elementos del tipo de referencia en la etapa de juicio. Hay que hacer hincapié en el elemento de transportar a las personas con el objeto de obtener un lucro, por lo que a criterio de esta Fiscalía debemos establecer que dicha acción se realizó con la finalidad de obtener un lucro en materia o en especie. De un análisis minucioso realizado a dicha circunstancia y material probatorio con la cual la Fiscalía pretendía llegar a juicio, se considera que existe insuficiencia probatoria en cuanto a la obtención de un lucro directo o en su caso indirecto, por lo cual
esta Fiscalía no podía acreditar fehacientemente los elementos del tipo. Es bien es cierto que para acreditar este tópico dentro del juicio deberían establecerse que se obtuvieron datos o se desprendan datos eficaces de un lucro directo o indirecto en los acusados, o bien que las personas con quienes se hizo el pacto económico tuvieran una relación con los justiciables, demostrar que entre las personas que recibieron el numerario pagado por los extranjeros y los acusados existía alguna conexión que acreditara que estos tuvieron un beneficio económico en dinero o en especie, cierto, actual o inminente. Esto es un lucro directo o indirecto para trasladar a los extranjeros en territorio nacional, ya sea porque quienes recibieron cantidades hayan sido personalmente los hoy acusados o porque él o los supuestos traficantes le hayan pagado a estos determinada cantidad por dicho traslado, o en su caso también porque las víctimas en su momento hubiesen aportado algún numerario en cantidad económica o en especie. Por lo de la misma forma que una vez recabados y depurados los datos de prueba conforme en la etapa intermedia, con estos llegamos a la conclusión que contamos con insuficiencia probatoria, los cuales no se pueden suplir para llegar a acreditar dicho delito que esta Fiscalía pretendía atribuir a los hoy acusados. Por lo que su señoría, de todo el material recabado, no existe algún elemento probatorio que nos lleve a acreditar dicho elemento, el elemento lucro, que si bien es cierto para la etapa de juicio existe un cúmulo probatorio consistente en declaraciones de aprendizajes del policía investigador en el lugar de los hechos, del Ministerio Público, quien recibió la denuncia anónima que motivó la presente carpeta de investigación, declaración del delegado del Instituto Nacional Migratorio respecto a puntos de revisión, declaración respecto de personal castrense, respecto a la calidad de servidor público de alguno de los acusados, periciales en materia de fotografía y telecomunicaciones, declaración respecto al elemento investigador que hace alusión a la inspección de los objetos materiales asegurados y respecto al análisis de red de comunicación de llamadas salientes y entrantes, asimismo como el acuerdo probatorio que se llegó respecto a las 8 unidades vehiculares. De ninguno de estos medios probatorios se desprenden elementos para acreditar el lucro directo o indirecto para llegar a obtener, para poder acreditar plenamente el delito por el cual esta Fiscalía ha acusado a los hoy justiciables. Es en mérito de lo anterior que su señoría, le reiteramos, para esta Fiscalía existe una insuficiencia probatoria para lograr acreditar el delito de a quien transporte por territorio nacional con el objeto de obtener directamente o indirectamente un lucro a uno o varios extranjeros con el fin de evadir una revisión migratoria. De la misma forma, es por que esta Fiscalía realiza el desistimiento de la acción penal, lo anterior relacionándolo con el artículo 144 del Código Nacional de Procedimientos Penales en relación al diverso 15, fracción segunda del Código Penal Federal, para lo cual se encuentran acreditados y se actualizan cada uno de las hipótesis que refiere el numeral 144. No se ha dictado una resolución en segunda instancia, es decir, no hemos llegado a ella. Se cuenta con la autorización del titular de la
Fiscalía General de la República, en este caso el delegado estatal de la Fiscalía General de la República en Chiapas. Se ha expuesto brevemente ante el juez las causas o motivos para solicitar el desistimiento de la acción penal. Asimismo, su señoría, se solicita que una vez aprobado este desistimiento se proceda o se puede decretar el sobreseimiento del mismo en base al numeral 327, fracción 10ª del Código Nacional de Procedimientos Penales. Es cuanto, su señoría. Bien, gracias, fiscal. Al momento en que hizo la relación de los nombres de las personas acusadas, únicamente le voy a pedir que me precise el nombre del señor Ulises Alejandro, porque usted mencionó Ulises Alejandro Hernández, para que me diga el nombre completo, por favor. Sí, su señoría. Ulises Alejandro Sánchez Hernández. Bien, gracias, fiscal. Habiendo escuchado la petición planteada por la agente del Ministerio Público de la Federación, en este momento se otorga el uso de la voz al asesor jurídico victimal para que se manifieste en relación a dicha solicitud. Sí, su señoría, efectivamente ya el fiscal me ha dado vista de tal determinación. Ya se planteó precisamente esa circunstancia y efectivamente se consideró que existía insuficiencia probatoria. Cabe mencionar, señoría, que si bien es cierto, los elementos que en ese momento, los datos de prueba con los que se contaban fueron suficientes para retener o para aguantar lo que es una vinculación. Sin embargo, al estudio de los mismos, a cada vez que se han ido desahogando, precisamente el fiscal llegó a la plena conclusión de que los mismos no serán plenamente suficientes para soportar lo que es una sentencia plenamente condenatoria. Y derivado de ello y tomando en consideración el tiempo que se ha transcurrido y para efectos de no vulnerar las garantías de ninguna de las partes, precisamente en este asunto no tengo ninguna observación, señoría. Es cuanto. Bien, gracias, señor asesor jurídico victimal. En este momento otorgo el uso de la voz a la defensa de los señores Javier Guzmán, Bernabé Álvarez y Moisés Álvarez, a efecto de que se manifiesten en relación a la petición planteada por la fiscal. Gracias, señoría. Con su venia. Hemos escuchado los motivos que ha expuesto la Fiscalía en relación a su petición de desistimiento y esta defensa no tiene ninguna oposición en el mismo. Por el contrario, en términos del artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, solicitaríamos que tuviera ese sobreseimiento, en el momento en que usted tenga bien así considerarlo, los efectos de la sentencia absolutoria, poniendo fin al presente asunto y poner en inmediata libertad a los imputados. Es cuanto, señoría. Bien, gracias. La defensora Yasmín Sierra López. Sí, muy buenas tardes, su señoría. De igual forma como lo han manifestado mis colegas defensores, no encuentro ninguna oposición, al contrario, considero prudente y oportuno la petición del Ministerio Público, así como del asesor jurídico, por lo cual, de igual forma y en términos de la misma manera del artículo 328 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en caso de usted así manifestarlo o creerlo conveniente, se autorice dicho sobreseimiento y de igual forma se proceda a la inmediata libertad de los imputados. Es cuanto, su señoría. Bien, gracias. En tales circunstancias, habiendo escuchado tanto de la Fiscalía como los argumentos, las manifestaciones del asesor jurídico victimal y de los defensores de los ahora acusados, me encuentro en condiciones de emitir la resolución correspondiente. De ahí que deba señalar que una vez que han sido escuchados los motivos por los cuales el agente del Ministerio Público de la Federación ha planteado el desistimiento de la acción penal, y tomando en consideración que tales argumentos resultan idóneos y congruentes para sustentar su solicitud en relación al delito y respecto a los aquí acusados, los señores Javier Guzmán Vázquez, Bernabé Álvarez Guzmán, Moisés Álvarez Guzmán, Julio Adrián Santos Marín, Eduardo Mancilla Martínez, César Jaime Ruiz Gutiérrez, Pedro Ruiz Gutiérrez, Enrique Coronel Hernández, José Fermín León Méndez, Juan Gilberto Aguilar de la Cruz,
Neftalí Hernández López, Francisco Javier Martínez García, Enrique Guzmán López, Fabián Morales Santos y Ulises Alejandro Sánchez Hernández, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 144 en relación con el 327, fracción décima del Código Nacional de Procedimientos Penales. Se declara procedente la solicitud de desistimiento de la acción penal planteada por el agente del Ministerio Público de la Federación, virtud a que ha sido planteada oportunamente, además de contar con la autorización respectiva otorgada por el funcionario facultado para ello. A consecuencia de ello, se decreta el sobreseimiento total de la presente causa penal, 69/2019, en términos de lo dispuesto por los artículos 327, fracción décima, 328, 329 y 330, todos del Código Nacional de Procedimientos Penales, máxime que, como ya lo indiqué, de acuerdo a lo expuesto por el asesor jurídico victimal, es evidente que no existe oposición alguna a efecto de emitir este pronunciamiento. Ahora bien, le pregunto a las partes si desean conservar el plazo para apelar contra esta determinación o bien si renuncian al mismo a efecto de que quede firme en este mismo momento. Fiscal. Su señoría, esta fiscalía renuncia al plazo para recurrir la resolución que se ha emitido. Bien, asesor jurídico victimal. En los mismos términos, señoría, se renuncia al plazo. Bien, señores defensores, aquí presentes. Gracias, señoría. En términos del artículo 106, 117 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también renunciamos al plazo. Bien. Defensora Yasmín Sierra López. Sí, su señoría, de igual forma, esta defensa renuncia al plazo para recurrir dicha sentencia. Gracias. Bien. Me dirijo a los señores acusados, a efecto de que manifiesten si desean renunciar también al plazo para apelar contra esta determinación. Basta con que me hagan el movimiento afirmativo con su cabeza para que yo lo considere de esta manera. Bien, tales circunstancias, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95 y 412 en relación con el 471 segundo párrafo del Código Nacional de Procedimientos Penales, se declara firme la presente determinación, de tal manera que tiene efectos de sentencia absolutoria, poniendo fin al procedimiento en relación con los imputados, con los acusados aquí presentes, e inhibe una nueva persecución penal por el mismo hecho, ello en términos del artículo 328 de la Ley Adjetiva Penal. Así también, acorde a lo establecido por dicho numeral, en este momento cesan los efectos de la medida cautelar a la que se encuentran sujetos, esto es la de prisión preventiva, de tal manera que al concluir esta audiencia se enviarán los oficios de inmediato al centro de reclusión para que sean puestos en libertad única y exclusivamente en relación con la presente causa penal. Hago la aclaración de que al momento de concluir esta audiencia, los ahora acusados serán reconducidos al centro de reclusión, únicamente a efecto de que se lleven a cabo los trámites correspondientes. Sin embargo, el oficio para que de inmediato sean puestos en libertad será enviado también de forma inmediata. Por otra parte, debo señalar que toda vez que en el presente asunto se encontraban programadas las jornadas correspondientes a la audiencia de juicio oral en relación a este asunto para los días del 1 al 5 de marzo a las 10 horas, en este momento dejo sin efectos las audiencias ya referidas, debiendo tomar las medidas correspondientes y enviar los oficios respectivos la administración de este Centro de Justicia Penal Federal a efecto de hacer del conocimiento de todas las partes la cancelación de dicha audiencia de juicio. ¿Tienen las partes alguna otra petición o manifestación, fiscal? Su señoría, únicamente solicitamos copia de audio y video y copia de la versión escrita de la presente audiencia. Señor asesor jurídico victimal. En los mismos términos que la Fiscalía, señoría, copia de audio y video y la versión escrita, por favor. Bien, señores defensores. Gracias, señoría. Solicitar copia del audio y video de la presente resolución que se emita por escrito, pero también una petición especial por el tema del señor Javier Guzmán Vázquez. Necesito que me autorice usted copia certificada de todo lo actuado en el presente expediente, en la causa penal, para efectos de que él pueda hacerlo llegar
a la institución en donde trabajaba. Es cuanto, señoría. Autorizando, perdón, para recibirlo al licenciado Luis Arturo Alamilla Vázquez. Es cuanto, señor. Bien. Abogada Sierra López. Sí, su señoría, gracias. De igual forma, copia del audio y video, así como de la emitida en este momento de parte de sentencia. Gracias. Bien, los señores Javier, Bernabé, Moisés, Julio Adrián, Eduardo, César Jaime, Pedro, Enrique, José Fermín, Juan Gilberto, Neftalí, Francisco Javier, Enrique Guzmán, Fabián Morales y Ulises Alejandro, ¿tienen algo que manifestar en este momento? Bien, en tales circunstancias, como lo solicitaron las partes, con fundamento en el artículo 50 del Código Nacional de Procedimientos Penales, se autoriza la expedición de las copias a que hicieron referencia, en el entendido de que la entrega de las mismas se llevará a cabo en la administración de este Centro de Justicia Penal Federal. No habiendo ninguna otra cuestión que resolver, doy por concluida esta audiencia. De pie, por favor.